Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome again to this class. Bienvenidos a esta clase. Recuerden que se pueden suscribir para que sigan recibiendo muchos más videitos de todas esas clases de inglés que vamos a seguir teniendo. Hoy vamos a ver un tema que está muy relacionado con el tema anterior y es el tema de los adjetivos superlativos o los superlativos como también son conocidos. La clase pasada estuvimos viendo los comparativos de superioridad, de igualdad y de inferioridad, que por acá arribita se los voy a dejar, ya que es un tema bastante interesante, entonces es muy importante que ustedes lo puedan visualizar antes de ver esta clasecita. ¿Cuál es la diferencia entre los comparativos y los superlativos? La diferencia es que los comparativos es cuando vamos a comparar una cosa, un animal, una persona, un lugar, etcétera, con otro. Es decir, hacemos una comparación ya sea de superioridad, de igualdad o de inferioridad. En cambio, los adjetivos superlativos los vamos a usar para hablar de algún aspecto, de alguna cualidad que sobresale de algo de alguien respecto a un grupo en general. Aquí ya no vamos a comparar una cosa con otra o una persona con otra, un animal con otra. No. Aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de esa cualidad que sobresale de algo de alguien respecto a un grupo. Por lo que yo les digo que aquí vamos a utilizar como la frase el más o la más. Por ejemplo, el más bonito, la más inteligente, etc. Estos son los adjetivos superlativos. ¿Y cuál es la clave? La clave es usar el artículo de, en este caso de, y usar el est al final de los adjetivos con base en la regla o el must. Esto ya se los voy a explicar a continuación. Primero vamos a ver entonces la fórmula gramatical para realizar esas oraciones superlativas. La fórmula es súper sencillita. Sería colocar el sujeto. Luego del sujeto vamos a colocar el verbo to be. Luego del verbo to be vamos a colocar el artículo de, que recuerden que este artículo significa el, la, los, las, ¿sí? Pero en este contexto de los superlativos el artículo de significa el o la. Luego vamos a colocar el adjetivo con la regla correspondiente, es decir, a ese adjetivo le vamos a agregar est o le vamos a poner el must, ya eso lo vamos a ver. Luego de eso, pues vamos a colocar el complemento. Y eso es todo, muñecuras, mire, tan sencillito. Pero antes de poner esta fórmula en práctica, vamos a mirar cuáles serían las reglas de esos adjetivos. Entonces, vamos a dividir esta hojita en 3 partes para hablar de cada regla. En la primera parte vamos a hablar de la regla cuando el adjetivo tiene una sílaba. En la segunda parte vamos a mirar cuando el adjetivo tiene 2 sílabas y esa última sílaba termina en Y. Y por último vamos a mirar cuando los adjetivos tienen 2 sílabas o 3 o 4 o 5 sílabas, etc. Así que si el adjetivo tiene una sílaba, al final de este adjetivo obviamente vamos a colocar la est. Pero recuerden, no olviden el artículo de. ¿Vale? Primero colocamos el artículo de, luego el adjetivo. Entonces, si este adjetivo tiene una sílaba, le vamos a agregar est al final. Si el adjetivo tiene 2 sílabas y la última sílaba termina en y, lo que hacemos es quitar la y y vamos a colocar iest. No olviden el artículo de, por favor. Y por último, si el adjetivo tiene 2 o 3 sílabas o 4 más, etc., acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el artículo de y la palabra must antes del adjetivo. Y a ese adjetivo no se le hace nada. Vamos a mirar los ejemplos para hacerme entender mucho mejor. Entonces, por ejemplo, en este caso, el adjetivo clean tiene una sílaba. Clean, una sílaba. Así que en este caso, cuando lo vamos a colocar en una oración superlativa, le vamos a colocar el artículo de y vamos a colocar a ese clean la est, que significa más. Entonces sería como the cleanest significaría el más limpio o la más limpia. Es decir, esa partícula al final de la palabra que es est significaría más y el artículo de pues significa el o la, depende la oración que vamos a decir. Entonces recuerden, primero colocamos el adjetivo que en este caso sería clean y luego colocamos la est y eso es todo. Vamos con el segundo ejemplo. Yo voy a colocar como adjetivo nice, que significa agradable, bonito, lindo, linda, etc. Entonces, si yo voy a decir el más agradable o la más agradable, yo colocaría el artículo de y luego colocaría el adjetivo nice y le voy a agregar est. Bueno, en este caso solamente le agrego la est porque pues ya termina en e. Vamos con el otro adjetivo big. Big significa grande. Entonces, si yo voy a decir el más grande o la más grande, yo voy a colocar el artículo de y luego voy a colocar big, pero en este caso voy a duplicar la g.
¿Por qué duplico la G? Porque este adjetivo termina en consonante, vocal, consonante. Y la regla dice que cuando termina en consonante, vocal, consonante, le vamos a agregar o vamos a duplicar esa última consonante y colocamos en este caso pues EST. Perfecto, ahora sí vamos con ejemplos, con las oraciones. Supongamos que yo voy a decir en inglés, este salón es el más limpio de la casa. Por lo tanto, yo colocaría en inglés, this room is the cleanest in the house. Vemos aquí que en esta oración tenemos el sujeto, que sería this room. Luego tenemos el verbo to be, que sería is, que significa es. Este salón es. Luego vamos a colocar el artículo the, que significa el o la. En este caso significaría el, porque estamos hablando de salón. Este salón es el. Luego vamos a colocar el adjetivo, que sería limpio. Pero como yo voy a decir el más limpio, entonces a este adjetivo clean, que significa limpio, le voy a agregar EST para que ya signifique más limpio. Is the cleanest, es el más limpio. Y por último, pues el complemento de la casa. This room is the cleanest in the house. Perfecto, muñecuras. Este sería un ejemplo súper sencillito de esa primera regla. Vamos con el segundo ejemplo. Yo voy a decir que James o James es la persona más agradable, es la persona más chévere que yo conozco. Por lo tanto, en inglés yo pondría James is the nicest person that I know. Aquí entonces tenemos igualmente James o James, que sería el sujeto. Luego coloco el verbo to be, que en este caso va a ser is, porque estoy diciendo James es o James es. Luego coloco el artículo de y el adjetivo nice le voy a agregar st solamente porque ya termina en e. Y de esta forma cambia de agradable a decir el más agradable. Y por último el complemento person that I know. Entonces James es la persona más chévere o más agradable que conozco. Ahora ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué primero no va person y luego va nicest, como lo decimos en español? James is the person nicest that I know. ¿Por qué? ¿Por qué no lo colocamos así? Porque en inglés la regla dice que siempre primero debe ir el adjetivo y luego va el sustantivo. Por lo tanto, la forma correcta sería poner James is the nicest, primero el nicest y luego person, que sería el sustantivo that I know. Ahora sí, muñecuras, vamos con nuestra segunda regla y es cuando el adjetivo tiene dos sílabas y la última sílaba termina en y, como en el ejemplo happy, que tiene dos sílabas. Happy. Happy tiene dos sílabas y termina en y esa última sílaba, por lo tanto lo vamos a colocar con IEST al final, es decir, colocamos el artículo de, luego vamos a colocar happy, pero esa Y la vamos a quitar y vamos a colocar la I latina normal EST, por lo que quedaría the happiest, por lo cual esta IEST al final significaría más. Y recuerden que el artículo de significa el o la, por lo cual estas dos palabras de happiest significaría el más feliz o la más feliz. Vamos con nuestro segundo adjetivo. Este adjetivo es funny, que significa divertido, y vemos que también tiene dos sílabas y termina en Y. Por lo tanto, al colocarlo en su forma superlativa quedaría the funniest, es decir, quitamos la Y y agregamos IEST para que signifique el más divertido o la más divertida. ¿Vale? Vamos entonces a realizar un ejemplito. Mire que está súper sencillito. Yo voy a decir en inglés, Mari es la persona más divertida en la clase. Por lo cual yo pondría, Mari is the funniest person in the class. Vemos en este ejemplo que tenemos el sujeto, que sería Mari. Luego tenemos el verbo to be is, que significa es, para decir Mari es. Luego colocamos, recuerden, el artículo de, que significa el o la. En este caso sería la, porque estoy diciendo Mari es la persona, ¿vale? Y recuerden que después del artículo siempre voy a colocar el adjetivo con la regla correspondiente. Como en este caso el adjetivo es funny, termina en Y, yo voy a agregar IEST para darle ese sentido de el más divertido o la más divertida. Y luego coloco person in the class, que sería el complemento. Recuerden que como en inglés primero va el adjetivo y luego el sustantivo, es por esto que colocamos primero el funniest y luego colocamos person. Mari is the funniest person in the class. Mari es la persona más divertida en la clase. Que si lo traducimos literal sería Mari es la más divertida persona en la clase, pero obviamente en la traducción en español no solemos decir así, sino que decimos Mari es la persona más divertida en la clase.
Recuerden que muchas veces las traducciones no se hacen palabra por palabra. Bueno, muñecuras, ahora vamos con nuestra tercera regla, que es cuando el adjetivo tiene dos sílabas o más. ¿Sí? Recuerden esas dos sílabas que no termine en Y, porque si no aplicaría la segunda regla. Entonces, si el adjetivo tiene dos sílabas que no terminan en Y o tiene 3 o 4 o 5 sílabas, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la partícula de must antes del adjetivo. Por ejemplo, intelligent. Intelligent tiene 4 sílabas. Intelligent. Intelligent. 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la partícula de must, que significa el más o la más, para decir el más o la más inteligente. Vamos con nuestro segundo ejemplo, que es expensive. Expensive tiene 3 sílabas, por lo tanto aquí también aplica esta tercera regla porque tiene 3 sílabas, así que le vamos a colocar de must adelante y luego colocamos el adjetivo expensive, el cual quiere decir costoso. Entonces si yo voy a decir el más costoso o la más costosa, sería the most expensive. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo voy a decir en inglés, este carro es el más costoso del concesionario, por lo cual yo diría, this car is the most expensive in the authorized dealer. Tenemos entonces acá el sujeto, que sería this car, luego tenemos el verbo to be, que sería is, que significa es, este carro es, luego colocamos the most. ¿Por qué? Porque expensive tiene 3 sílabas, entonces primero vamos a colocar the most, que sería la regla para estos adjetivos de 3 sílabas, que significaría el más, este carro es el más, luego expensive, el adjetivo tal cual, y por último el complemento in the authorized dealer. Vemos que acá el adjetivo expensive no le vamos a hacer nada, lo colocamos tal cual. ¿Por qué? Porque ya adelante colocamos el the most. Entonces no hay que hacerle nada más. Y eso es todo, muñecuras. Esas serían entonces las 3 reglas principales de los adjetivos superlativos. Hay que tener muy en cuenta la cantidad de sílabas de esos adjetivos. ¿Para qué? Para aplicar la regla correspondiente. Ahora vamos a mirar cuáles serían esos adjetivos irregulares. Es decir, esos adjetivos que son rebeldes, que dicen, no, yo no voy a cumplir ninguna de esas reglas anteriores, yo en mi forma superlativa me pongo como a mí me da la gana. Estos adjetivos son los siguientes. Good, que en su forma superlativa sería the best, que significaría el mejor o la mejor. También tenemos bad, que en inglés sería the worst y significaría el peor o la peor. Y por último, far, que en inglés sería the farthest o the furthest, que significaría el más lejano o la más lejana. Y ahora vamos con un ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a decir Steven es el mejor estudiante de la clase. Yo diría Steven is the best student in the class. Por lo tanto, este superlativo the best lo voy a colocar antes del sustantivo student, porque recuerden que los adjetivos van antes de los sustantivos. Y esto es todo, muñecuras. Mire, súper sencillito. Thank you so much por visualizar este video. Recuerde que si les gustó le pueden dar un like. También se pueden suscribir aquí abajito para que sigan pendiente de todas las clases. Y nos vemos en otro videito. Besitos, besitos.